¿Cómo están, queridos estudiantes? Continuando con el desarrollo curricular, tenemos prácticas de prevención de la salud. Se denomina primeros auxilios a la atención inicial, inmediata y provisional que se brinda a una o varias personas que han sufrido un accidente, una agresión o una enfermedad. Debemos tomar en cuenta que esta asistencia no es un tratamiento médico, son acciones de emergencia para reducir los efectos de las lesiones y poder estabilizar el estado del accidentado. Principios de acción para emergencias. Tenemos primeros auxilios, evaluación primaria. Primeramente debemos verificar el estado de conciencia de la víctima. Podemos abordar mirando a la cara a la víctima y realizar preguntas como ¿usted se encuentra bien? ¿Me escucha? En caso de responder, podemos indicar que el accidentado es consciente. En caso de no responder, podemos verificar que el accidentado es inconsciente. Como siguiente paso, debemos verificar si el accidentado respira. Inmediatamente se realiza la maniobra de CAB. Se indica la verificación de la circulación o la valoración de la misma. A. Abrir las vías respiratorias. Y B. Buscar la respiración. Como siguiente paso tenemos la activación del servicio médico de emergencias conocido como SEM. Las instituciones encargadas con el SEM son los bomberos, patrullas y ambulancias de emergencia. Una vez que se activó la llamada al SEM, debemos describir y proporcionar información del accidentado, indicando la descripción del accidente, dando la información del lugar del accidente, indicando hace cuánto tiempo ocurrió el accidente, indicar el número de heridos e indicar si han sido transportados y la condición, lugar y situación en la que se encuentra el herido o los heridos. Como siguiente punto se tiene reconocimiento secundario de la víctima, conocido como anamnesis, y la exploración física detallada o dirigida, donde el estudiante entrenado en primeros auxilios debe completar el reconocimiento primario, que es la evaluación inicial, identificar y tratar todas las lesiones con riesgos vitales. Posteriormente se realiza la entrevista a la víctima, preguntando o consultando antecedentes personales, cómo estuvo la víctima antes del accidente, medicamentos, fármacos, patologías previas conocidas como enfermedades que presente el accidentado. El personal encargado realizará un examen físico a la víctima, donde realizará la valoración secundaria para indicar el estado del accidente. Signos vitales. Los signos vitales son las señales fisiológicas que indican la presencia de vida de una persona. Son datos que podemos recabar por nuestra cuenta o con ayuda de un equipo especial. Entre ellos tenemos el pulso. El pulso es el número de latidos de las arterias que genera cada vez el corazón. La respiración. La respiración es el proceso a través del cual los seres vivientes absorben el oxígeno y expulsan el dióxido de carbono. Este proceso se divide en dos, conocido como la inspiración y la expiración. La temperatura corporal. La temperatura corporal es el grado de calor del cuerpo humano, donde se puede evaluar la temperatura a través del contacto con la piel. Primeros auxilios con hemorragia. Existen varias formas de clasificar las heridas atendiendo al tipo de vaso que se ha roto. Entre ellas tenemos a las hemorragias arteriales. Estas se caracterizan porque la sangre sale de una arteria y el impulso es bastante brusco, causando una salida intermitente. El color es un rojo intenso.
La hemorragia venosa se caracteriza porque la sangre sale de una vena y lo hace de una forma continua pero no muy brusca. Su color es rojo oscuro. Cuando la hemorragia es a través de un capilar, la herida es más común, más sencilla y menos peligrosa. Cuando ocurre este proceso de hemorragias, se debe auxiliar a la víctima realizando un torniquete y así evitar que el accidentado se desangre. Heridas abiertas. Las heridas abiertas son separación de la piel y entre ellas podemos encontrar las siguientes. Punzantes. Las punzantes son causadas al penetrar un objeto puntiagudo como balas, puñales, etc. Las heridas abulsivas se caracterizan porque son heridas con pérdida y desgarre de la piel, misma que puede estar acompañada por un sangrado. Amputación. Estas son heridas y lesiones bastante graves, donde existe el desprendimiento total de una región del cuerpo. Las heridas abrasivas. Estas se caracterizan porque se tratan de lesiones superficiales que se producen por contacto del cuerpo con superficies ásperas y puede estar acompañado por un bastante dolor, ya que llega a dañar terminaciones nerviosas. Las heridas incisivas se caracterizan porque son heridas de bordes bastante finos, causados por objetos filosos. Las heridas cerradas. Las heridas cerradas son producidas por golpes y requieren de una atención rápida para descartar el compromiso de algún órgano o de la circulación. Estas heridas cerradas no se observan separación de los tejidos. La hemorragia se acumula debajo de la piel y generalmente son producidas por presiones, aplastamiento o golpes. Lipotimia. La lipotimia es la sensación de pérdida parcial o temporal del conocimiento. Cuando una persona entra en estado de lipotimia, se recomienda colocar a la víctima de forma recostada sobre la columna vertebral, mantener a la víctima caliente y voltear la cabeza de la víctima hacia un lado para facilitar el proceso de la respiración. Primeros auxilios ante asfixia. La técnica consiste en realizar una compresión en la región abdominal, donde se debe abrazar a la víctima y colocarnos en la región de su espalda. Formar un puño, sobre el puño colocar la palma de la mano y ejercer una contrapresión o una presión en la boca del estómago. Esta técnica es muy efectiva ante causas de atragantamiento. Si la asfixia se realiza en lactante, se debe proceder de la siguiente manera. Principalmente se debe colocar al lactante sobre el antebrazo, colocar la cabeza en la región de la mano, sujetar la cabeza con los dedos al nivel de la mandíbula. Ejercer golpecitos en la región de la escápula, 5 golpes de manera consecutiva. La cabeza debe estar más abajo que la columna vertebral. Posteriormente a esto se voltea al lactante, se coloca la espalda sobre el antebrazo y se sujeta la cabeza con la palma de la mano. Se ejerce una presión en la región del esternón con el índice y el medial de nuestros dedos. Se repite este procedimiento varias veces hasta que el lactante pueda respirar por sí solo. Quemaduras. Las quemaduras se definen como un daño producido en los tejidos por efectos agentes térmicos, químicos o eléctricos sobre la piel. Sabemos que la piel es el órgano más grande y nos protege sobre enfermedades patógenas y de la misma manera es el regulador de la temperatura corporal.
Quemadura de primer grado. Esta quemadura ocurre en la capa de la epidermis. La quemadura de segundo grado ocurre daños en la capa de la epidermis y la dermis. En el caso de la quemadura de tercer grado existe daño en la capa de la piel de la epidermis, de la dermis y del tejido celular subcutáneo. En el caso de las quemaduras de cuarto grado, existe daño en las 3 capas de la piel, incluidos músculos, grasa, hueso y hasta órganos. Botiquín. Se clasifican en fijos, donde estos deben ocupar un lugar específico, estático, y los botiquines portátiles, que son con el propósito dinámico de manipulación. Un botiquín debe contener lo siguiente: un termómetro, analgésicos, venda, apósitos, adhesivos antialérgicos, gasa, guantes, tijera, agua oxigenada, alcohol. Para poder proveer un buen uso al botiquín, se debe tomar en cuenta que éste debe estar fuera del alcance de los niños. Se debe procurar que los medicamentos y los objetos contenidos en su interior ocupen siempre el mismo lugar. Se debe guardar los prospectos junto a cada medicamento. Se debe guardar junto al botiquín el manual de primeros auxilios. Muy bien, queridos estudiantes, espero que esté comprendido el tema.